Coronavirus, la pandemia. ¿Cuáles son los síntomas? ¿Cómo se transmite? ¿Qué puedo hacer para protegerme y prevenir la propagación de la enfermedad? Nuevo padecimiento que ha encendido las alarmas de los sistemas de salud. Coronavirus, la pandemia. En fin de semana también tenemos programa especial. Hacemos una recapitulación de lo que aquí le hemos presentado a lo largo de la semana, por si usted no tuvo oportunidad de vernos, que se ponga al tanto, se actualice en información. Así que vamos directamente a ella. Es nuestro compañero Pablo Gómez, corresponsal de la agencia EFE, quien nos presenta el informe de la Organización Mundial de la Salud. Hola, ¿qué tal? Buenos días, Belén. Buenos días a todo el auditorio de Canal 44. Los casos de COVID-19 superan los 155 millones y medio en el mundo, según los datos de la Organización Mundial de la Salud, mientras que el total de fallecidos a nivel global ya sobrepasa los 3,2 millones. Por regiones, América se acerca a los 63 millones de casos positivos y más de 1,53 millones de muertes. Le sigue Europa con alrededor de 52 millones y medio y casi 1,1 millones de fallecidos. Después viene la región del sudeste asiático, que presenta más de 24 millones de casos positivos y se acerca a los 300.000 muertos. El ranking de países está encabezado por Estados Unidos, con más de 32 millones de casos, India está en segundo lugar con más de 21 millones, Brasil ya está cerca de los 15 millones y lejos está el siguiente país, que es Francia, el único por debajo que rebasa los 5 millones, está en concreto en 5,6, aunque Turquía se está acercando a esa cifra de los 5 millones. En número de fallecidos, Estados Unidos oscila alrededor de los 573.000, Brasil, en segundo lugar, está por encima de los 411.000, la India tiene más de 230.000 y México se sitúa en torno a los 218.000. Por otro lado, las dosis de vacunas administradas a nivel global rondan ya los 1,2 millones y este viernes la OMS y la Coalición Internacional de Autoridades Reguladoras de Medicamentos han instado a las farmacéuticas a publicar los informes de los ensayos clínicos de nuevos fármacos para que los resultados sean accesibles a todos los involucrados en la atención médica. Ambas organizaciones enfatizaron conjuntamente que la transparencia sistemática puede aumentar la confianza en la toma de decisiones regulatorias, tranquilizar al público sobre la integridad de los datos y estimular la investigación y el desarrollo, lo que podría tener, dicen, un impacto positivo en la confianza en las vacunas. Reportó desde Europa Pablo Gómez para el programa Coronavirus, la pandemia. En México, la farmacéutica AstraZeneca ha tenido problemas para envasar la dosis, que por cierto se está fabricando en Argentina. Hay que recordar que aquí se contrató al laboratorio Liomont para que se envasaran las dosis de AstraZeneca. Esto no ha sido posible todavía debido a la falta de insumos que se tienen que importar. Esto mismo ha ocurrido en otras partes. Tener una molécula mortal al principio de la pandemia COVID-19 era el gran reto de la comunidad científica mundial. Conforme pasaban los días, aumentaban las fórmulas y los experimentos para lograr tener la más eficaz y que saltara la barrera del encierro. La mayoría de las farmacéuticas tenían como estandarte producir el mejor biológico contra el virus SARS-CoV-2, uno de los coronavirus de mayor transmisión y mutación. Sin embargo, la enfermedad ha limitado su capacidad, aunado a los fondos económicos, aunque se cuente con una coordinación internacional. Los pasos agigantados para lograr la inmunización de millones de personas de todas las regiones del planeta se ve borroso por el surgimiento de un gran número de variantes, siendo de mayor preocupación la británica detectada en 139 países, la sudafricana presente en 87 naciones y la brasileña en 54. Además de que existe una preocupación por la evolución de una variante doble mutante detectada en la India, los focos de alarma están a su máximo esplendor ante el aumento de casos de coronavirus. Este país es considerado como el mayor productor de vacunas a nivel mundial. Sin embargo, es de los más rezagados en la vacunación contra COVID-19. Ante este problema se vive también una crisis más, la producción de la vacuna.
Los biológicos contra la COVID-19 elaborados en la India enfrentan un retraso. Además, otra gran batalla, lograr las exportaciones de materias primas para producir inyecciones. Autoridades de ese país piden a Estados Unidos levantar el embargo para acelerar la producción de vacunas. En este mismo tenor están otros países que han advertido sobre la escasez de insumos para producir el biológico y más de 100 farmacéuticas y otros actores del sector sanitario analizan la estrategia para producir más vacunas anti-COVID. A nivel mundial, desde hace semanas hay una crisis ante la escasez de algunas materias primas requeridas. Para la Federación Internacional de Asociaciones de Fabricantes de Fármacos, urge un diálogo abierto entre fabricantes, distribuidores, organizaciones internacionales y gobiernos para enfrentar esta escasez de materias primas para no interrumpir la producción de vacunas. Los países con mayor producción de vacunas COVID-19 son China, Estados Unidos, Alemania, Bélgica, India, Reino Unido, Países Bajos, Rusia, Suiza, Corea del Sur, Brasil y Sudáfrica. A 490 días del surgimiento del virus SARS-CoV-2, con más de 153.700.000 casos acumulados, de los cuales 3.200.000 han perdido la vida, el mundo se enfrenta no solo a las variantes, sino que también a la escasez de insumos para producir los biológicos que podrían detener la virulencia de COVID-19. Informó Isaura López Villalobos. En este contexto, el infectólogo Héctor Raúl Pérez Gómez refiere que la crisis sanitaria en India afectará también la producción de vacunas. Hay que recordar que India es uno de los centros más importantes a nivel mundial en cuanto a la fabricación, envasado y distribución de los biológicos. Terrible, porque la India estaba fabricando un buen número de dosis de vacunas diversas. Y la crisis que están viviendo ahora vemos que impacta en esa producción y seguramente incluso de esa producción podrían estar requiriendo ellos un número significativo. Claro. Es posible que necesiten poner solamente la India alrededor de 1.000 millones de dosis de biológicos para poder tener un impacto real sobre la grave pandemia que están viviendo. Y pues en ese sentido no cabe duda que el impacto que se generará a otros países que estaban dependiendo de esa producción hindú se va a ver afectada. Claro. Bueno, en días pasados el presidente de México anunció que no reclamaría un convenio que habían hecho con propósitos de recibir vacunas, si mal no recuerdo, de AstraZeneca, producidas en la India. Entonces, seguramente así como ese caso, habrá muchos a nivel mundial. Claro. Y bueno, ojalá y muy pronto la India pueda empezar a resolver esta grave crisis que está viviendo, ¿no? Podría ser para algunos otros países. Lo hemos visto a lo largo de estas semanas. Chile volvió a tener un cierre durante, si mal no recuerdo, 14 días. Lo estamos viendo con Turquía. Ocurrió con Gran Bretaña hace aproximadamente 3 semanas o 4 semanas, de igual manera. Y es que la vigilancia epidemiológica debe mantenerse activa en todo momento, porque en cuanto se observa o un enlentecimiento en la disminución de la curva, o en cuanto se observa un repunte de la curva, aun cuando ésta hubiera tenido un buen ritmo hacia la baja, ahí inmediatamente hay que prender alertas y es preferible tomar medidas radicales. Reino Unido, cuando tomó esa decisión, por ejemplo, llevaba alrededor del 50% de su población vacunada. Y uno se puede preguntar, bueno, ¿y por qué ocurrió el rebrote? Bueno, lo hemos dicho muchas veces.
En tanto no se logre vacunar casi a la totalidad de la población, el riesgo de rebrotes o repuntes de la enfermedad puede ocurrir en cualquier momento, sobre todo perdiéndose las medidas de disciplina, de protección interpersonal y de utilización de cubrebocas, etcétera, o eventos masivos como los que hemos comentado previamente. Entonces, por eso la recomendación de seguirnos protegiendo. Comentábamos ayer que hace 3 semanas Atlanta, los Centros para Control de Enfermedades, publicaron las guías para poder tener un poco de mayor libertad en personas que han tenido vacunación total, completa, esquema completo. Y bueno, son muy interesantes. Sin embargo, no perder de vista que no pueden aplicar para todo el mundo, porque también depende del ritmo de vacunación y del porcentaje de población ya vacunada. Esto está publicado para los Estados Unidos, incluso lo puede uno encontrar en las guías técnicas de la Secretaría de Salud en México, pero con una leyenda que dice, es una publicación de los Centros para Control de Enfermedades y Prevención de Atlanta en Estados Unidos, que aplica en virtud del ritmo de vacunación que todavía lleva la Unión Americana, ¿no? Que, por cierto, todo parece indicar que para finales de mayo sí podrían estar alcanzando al 50% de su población vacunada, como lo anticipó Biden en su campaña política para la presidencia de la República. Vamos a nuestra primera pausa, regresamos con más. ¿Cómo podemos detener la propagación del coronavirus? Lávate las manos frecuentemente con agua y jabón y utiliza alcohol en gel. Evita tocarte los ojos, nariz y boca. Mantén al menos 1,5 metros de distancia con otras personas. Utiliza siempre mascarilla al salir de casa. Mantente en casa si no es necesario salir. Si tienes fiebre, tos y dificultad para respirar, busca atención médica. Recuerda estos consejos. Gaudiamus vivitor, Iuven est consumus. Gaudiamus vivitor, Iuven est consumus. Esta semana dedicamos algunos de nuestros programas a hablar sobre la crisis sanitaria en India y cómo podría afectar la producción de vacunas, considerando que India es un gran centro mundial de producción de biológicos. Ante esta crisis sanitaria, se corre el riesgo de que haya una disminución en la entrega de estos biológicos. La India es muy importante para la producción de vacunas y el hecho de que esta crisis sanitaria esté progresando de la manera como se está viendo pone en peligro la posibilidad de que el país continúe abasteciendo con vacunas al resto del mundo. Por ejemplo, la vacuna rusa Sputnik es manufacturada en India. Durante la crisis sanitaria, el país suspendió la fabricación de vacunas, lo que ha puesto en alerta a las naciones que tenían convenios para recibir sus biológicos anti-COVID. Recordó que en unas regiones de este país se realiza un proceso electoral, por lo que las autoridades habían permitido realizar mítines políticos, lo que ha abonado a esta crisis. La alarma que está enfrentando la India es un caso que debe ser estudiado por otros países, ya que ilustra los riesgos de relajar medidas de la COVID, que ya se ha visto es altamente contagiosa. En el análisis de los especialistas explican que además de la relajación de las medidas de contención, la vacunación casi se detuvo. A pesar de ser considerada la farmacia del mundo, donde más medicamentos y vacunas se maquilan, hasta el momento la India ha vacunado completamente
completamente a menos del 2% de su población de 1.300 millones de personas. Los centros de inoculación en todo el país dicen que se están quedando sin dosis y las exportaciones casi se han detenido. La India es ahora el punto de acceso mundial de la pandemia, a pesar de ser el hogar del mayor fabricante de vacunas del mundo, informó Rocío López Fonseca. En este contexto, la Organización Mundial de la Salud confía en que el Instituto Serum, que es precisamente el responsable de la distribución de estas vacunas en India, pues no incumpla con los contratos de entrega de los biológicos. La jefa científica de la Organización Mundial de la Salud, Soumya Swaminathan, advirtió que India necesita vacunar a unos 1.000 millones de personas para que la inmunización tenga impacto en la reducción de contagios. Sin embargo, no espera que el Instituto Serum, el mayor fabricante de vacunas, pueda volver a exportar la misma cantidad que antes. En los próximos meses, no esperamos que el Instituto Serum pueda suministrar el tipo de volúmenes que se predijo originalmente. El asesor senior de la OMS, Bruce Aylward, explicó que COVAX espera recibir unos 20 millones de dosis de India en vez de 100 millones debido a la crisis de COVID. En los próximos meses, no esperamos que el Instituto Serum pueda suministrar el tipo de volúmenes que se predijo originalmente. El Instituto Serum es el mayor fabricante de vacunas en el mundo por el número de dosis producidas y vendidas a nivel internacional, con más de 1.500 millones de dosis que incluyen vacunas contra poliomielitis, difteria, tétanos, tosferina, entre otras. Se estima que alrededor del 65% de los niños del mundo reciben al menos una vacuna fabricada por la empresa, informó Elizabeth Ortiz. Vamos a Turquía con nuestra compañera Lara Villalón, corresponsal de la agencia EFE, para que nos actualice información. Turquía entró en confinamiento total de 17 días, en los que solo funcionan los servicios esenciales y el transporte entre provincias también se ha restringido y se han prohibido la venta de bienes no esenciales como electrodomésticos, ropa e incluso bebidas alcohólicas. El gobierno se dio cuenta de que los casos estaban aumentando mucho y coincide justo con el fin del mes de Ramadán, el mes sagrado musulmán en el que muchas familias se encuentran y viajan miles de kilómetros para encontrarse con otros familiares, y decidieron cerrar durante 3 semanas para reducir los casos al máximo antes de la temporada del verano. Respecto a la vacuna, van mucho mejor que muchos países de Europa. Más del 10% de la población ya ha sido vacunada con 2 dosis y los ciudadanos tienen la posibilidad de elegir entre la vacuna china Sinovac, la alemana Pfizer, Pfizer-BioNTech, y justo han cerrado otro trato para poder producir y administrar a la población la vacuna rusa Sputnik. Inicialmente tenían previsto tener vacunado el 70% de la población antes del verano, pero como ha ocurrido en todos los países, esa medida se ha ido retrasando y se espera que a principios de otoño pueda tener el 70% de la población vacunada. Estas restricciones solo afectan a la población local y están diseñadas de una forma en la que los turistas pueden seguir entrando en el país y disfrutar de sus vacaciones, ir a visitar monumentos, moverse sin restricciones por las zonas, ir a la playa, sin vivir esas limitaciones que está viviendo la población local. El gobierno estaría matando 2 pájaros de un tiro porque sí que ha coincidido con un gran aumento de los casos a inicios de la primavera, y aunque lo pudieron controlar a 3 semanas después o así, como estaba muy cerca este encuentro familiar después del Ramadán, el gobierno quiso imponer estas restricciones para reducir los casos, y de hecho el presidente turco Recep Tayyip Erdogan dijo que esperaban poder reducir los casos a 5.000 diarios de los 30.000 que hay ahora mismo, justo cuando terminen las restricciones y empiece la temporada de verano. Turquía de momento ha admitido que el 70% de los casos que hay actualmente son de la variedad británica, y justo hace una semana ha detectado variantes también de la mutación india, pero de momento no suponen un gran amenaza para la población. El infectólogo Héctor Raúl Pérez Gómez habló esta semana precisamente de cómo han impactado las diferentes variantes del virus del SARS-CoV-2 en países hoy particularmente preocupados con la variante india. Cuando esto implica conglomerado de gente en festividades de cualquier naturaleza, en ninguna parte del mundo debería
permitirse aún este tipo de actividades, porque puede ocurrir lo que hemos visto en diversos países, ¿no? La India es un ejemplo. Llevaban un control razonablemente bueno hasta que ocurren estas festividades, en donde la cantidad de personas que se reunieron fue impresionante, frecuentemente sin utilizar cubrebocas, y ahí les vino la explosión epidémica. El turista en estos momentos de pandemia debe analizar muchos factores. El primero de ellos es cómo está la pandemia, cómo está la transmisión comunitaria en sus lugares de destino turístico. Y también debe asesorarse con expertos en la materia, porque las tendencias de incremento de la transmisión se pueden revisar en diversas fuentes que tienen estadísticas en salud casi en tiempo real. Y en base a eso se puede prever, número uno, que un determinado viaje se puede cancelar por la tendencia de transmisión que está ocurriendo en determinada región. Segundo, también puede darse el caso de lo que está ocurriendo en Israel, por ejemplo, con relación a México. México se encuentra en una disminución en el número de casos, o por lo menos en una situación mucho menos impactante que la que tuvimos en diciembre y enero. Y aún así, existen restricciones, por ejemplo, en Israel, que también es un destino turístico importante y, por cierto, muy atractivo para los mexicanos. Y hay restricción para la entrada de turistas mexicanos a Israel. Ellos consideran que México tiene un porcentaje bajo de vacunación. Ellos ya tienen más del 80% de su población vacunada, y entonces no solo para México, pero sí han establecido algunas restricciones de ingreso al país para diversos países que todavía no tienen el control absoluto de la pandemia, ¿no? Definitivamente es lento. A mí me llamó mucho la atención lo que nos presentó Lara con respecto a Turquía. Se esperaría que Turquía llevara un avance mayor en la vacunación, pero igual 10% de su población con vacunación completa. Y también me llamó mucho la atención que ahora más del 70% de los casos de COVID-19 en Turquía estén siendo causados por la variante británica, que efectivamente lo habíamos comentado en esta mesa. Así es. La variante británica es la que se ha documentado fehacientemente, tiene un mayor porcentaje de transmisión con respecto a las demás variantes y también con la cepa original del virus, y de igual forma parece comportarse con mayor gravedad comparativamente con la cepa original del SARS-CoV-2. No parecen ser tantos casos. Los principales están localizados a Europa, Asia, Oriente Medio. De hecho, la estimación es que la variante británica está ya en estos momentos en 110 países a nivel mundial. Cuando recién se detecta, en septiembre del 2020, se encontraba en 45 países, y a un mes de distancia ya estaba en 72 países. En este momento 110 países tienen la variante británica, pero está circunscrita predominantemente a Europa y a Oriente Medio. Sí logran tener un buen desempeño contra la variante británica. Sin embargo, con respecto a la variante sudafricana, ahí sí existen algunos aspectos que podemos comentar. Por ejemplo, la variante sudafricana tiene una mutación conocida como E484K, que se ha identificado como una mutación que le genera al virus la capacidad de escapar
parcialmente al sistema inmune que se desarrolló con la vacuna. Ahí cuidado con esa variante. Y la brasileña también. Lo que cabe es la solidaridad internacional, porque hay un concepto muy importante derivado del concepto de la salud pública que surgió hace algunas décadas y que conocemos ahora como salud global. Y es que ahora el mundo no se puede ver dividido en naciones cuando se habla de salud y menos ante una epidemia o una pandemia. Exacto. Se tiene que ver así, como un todo, porque si no se logra el control en una determinada región, entonces sí podemos vernos en riesgos importantes el resto del mundo. Claro que de forma inmediata se establecen estrategias para evitar la movilidad, para evitar los viajes desde o hacia lugares de alta prevalencia de la enfermedad, etcétera. Todo eso ayuda, pero se debe volcar la solidaridad para quien está teniendo los focos más rojos en una situación como la que se está viviendo en estos momentos en la India. Yo creo que incluso es válido el que se permita que un alto porcentaje de la producción de vacunas y de medicamentos que estaba ocurriendo en la India sea aprovechado en la India, y el resto de los países estén mirando hacia alternativas en donde se pueda también producir, envasar y distribuir. Finalmente, la mayor parte de farmacéuticas tienen centrales de producción y de distribución en diferentes partes del mundo, no solamente en la India. La India es un país importante en ese sentido, pero hay algunos más, muchos más. Hacemos otra pausa, regresamos, todavía hay más información. Sigue estos 5 consejos para evitar el COVID-19. Lavarse las manos constantemente con agua y jabón o usar alcohol en gel. Guardar al menos 1,5 metros de distancia con otras personas. Usar siempre mascarilla al salir de casa. Quédate en casa si no es necesario salir. Cubrir la boca con un pañuelo o el brazo al estornudar o toser. Conserva la calma. Juntos saldremos adelante. USAC, frente al coronavirus. A esta redacción de Coronavirus, la pandemia, han llegado muchas preguntas en torno a los efectos secundarios que provocan las vacunas. Es por ello que esta semana dedicamos también algunos programas a hablar de ello. Estos efectos secundarios son total y absolutamente normales. Escuchemos. En su página web de los Centros de Control de Enfermedades de Estados Unidos, explican que la vacunación contra la COVID-19 ayudará a protegerse. Es posible que se experimenten efectos secundarios, los cuales son signos normales de que su organismo está generando protección. Estos efectos secundarios pueden afectar su capacidad de realizar sus actividades diarias, pero deberían desaparecer al cabo de pocos días. Algunas personas no sufren efectos secundarios. En el brazo donde recibió la vacuna inyectable, el paciente puede presentar dolor, enrojecimiento e hinchazón. En el resto del cuerpo, cansancio, dolor de cabeza, dolor muscular, escalofrío, fiebre y náuseas. Los CDC recomiendan que para reducir el dolor y las molestias donde recibió la vacuna, se puede aplicar un paño limpio, frío y húmedo sobre el área y se debe usar o ejercitar su brazo. También se explicó que si ya se recibió la segunda dosis o está por recibirla, los efectos secundarios después de la segunda aplicación pueden ser más intensos que los que sintió después de recibir la primera. Estos efectos secundarios son signos normales
señales de que su organismo está generando protección y deberían desaparecer al cabo de unos días. Se recomienda comunicarse con su médico si la irritación o sensibilidad de la zona de la inyección empeoran pasadas las 24 horas o si los efectos secundarios le preocupan o parecen no estar desapareciendo al cabo de algunos días, informó Rocío López Fonseca. Respecto a los efectos secundarios de las vacunas, el infectólogo Héctor Raúl Pérez Gómez nos amplió la información. Las reacciones habitualmente son un reflejo de que el sistema inmune empezó a trabajar. El sistema inmune, al empezar a trabajar, produce algunas sustancias, moléculas conocidas como citocinas, que generan inflamación, y esa inflamación se puede reflejar en la aparición de fiebre, de dolores musculares, de dolores articulares, de dolor de cabeza, que son de las manifestaciones más comunes en casi todas las vacunas, incluida la vacuna de COVID-19. Hay quien incluso ha argumentado que cuando se presentan estos efectos a las vacunas, existe una mayor probabilidad de que la respuesta inmune sea mejor que quien no tiene ningún efecto después de vacunarse. Es hipotético, realmente no se ha podido confirmar esa hipótesis. Puede ser una muy buena pregunta de investigación, indudablemente, pero en el caso específico de la vacuna de COVID, ¿qué es lo que ocurre? Lo que ocurre es que una partícula del virus, conocida como espícula, y de la que hemos hablado aquí en una enorme cantidad de ocasiones, es la que entra a nuestro organismo a través de la vacunación, independientemente de qué tipo de vacuna se está utilizando, pero finalmente esa pequeña partícula del virus que no genera infección, porque es solo una partícula, una proteína del virus, llega y le genera el reto al sistema inmune. El sistema inmune la reconoce y empieza a trabajar, formando anticuerpos y también formando células del propio sistema inmune, conocidas como linfocitos T de ayuda, linfocitos B que a su vez producen anticuerpos específicos ya contra esa partícula, y por otro lado, otro grupo de células conocidas como macrófagos empiezan a producir estas citoquinas o citocinas proinflamatorias, que son en buena medida las que provocan estos síntomas de los que estamos hablando. Entonces, es muy esperado que ocurran este tipo de molestias después de la vacunación entre las siguientes 24 y 48 horas. Y es un poco variable dependiendo del biológico que se utiliza, pero de forma global te diría que entre el 30 y el 50% de las personas que nos hemos vacunado contra COVID-19 podemos tener este tipo de efectos secundarios o reacciones a la vacuna leves. Podríamos decir que en algunos casos son leves moderadas. Hay quien nos dice, a mí me dolió mucho el cuerpo, tuve muchos dolores musculares, articulares, y definitivamente tuve que quedarme en reposo y en momentos tomar paracetamol, porque sí me alcanzó a llegar a 38 grados la temperatura y mucho dolor de cabeza. Bueno, pueden ocurrir en ese rango de manifestaciones clínicas estos efectos que se consideran leves y en algunos casos moderados. Cuando hablamos de eventos adversos graves, ahí estamos ante otra circunstancia.
Y ahí lo que se ha calculado para las diferentes vacunas contra COVID-19 es que se presentan en el rango de 1 en cada 100,000 vacunados para algunas de las vacunas y hasta 1 en cada 500,000, o sea, en ese rango. Es evidentemente muy bajo. Que si es más bajo para otras vacunas, sí, efectivamente. Por ejemplo, un evento adverso grave para la vacuna o con la vacuna contra influenza se está presentando en 1 de cada 1,000,000 de vacunados aproximadamente. Entonces, sí se presenta con un poco mayor frecuencia para el caso de las vacunas contra COVID-19, pero no mucho mayor a las que se pueden observar con otros biológicos, como el caso de influenza, por ejemplo. Se ha determinado cuáles serían las contraindicaciones absolutas para recibir la vacuna contra COVID-19. Para la mayor parte de ellas, la farmacéutica recomienda no utilizar la vacuna en aquellos pacientes que han tenido un evento adverso tipo anafilaxia, que para decirlo de manera coloquial es un tipo de alergia muy grave que puede generar, además de manifestaciones en la piel, puede generar edema facial, puede generar edema o inflamación de los labios. Las personas frecuentemente dicen, se me hincharon los labios inmediatamente, pero además, esto es importante, empecé a notar dificultad para respirar. Tuve que correr al hospital, me tuvieron que llevar corriendo al hospital o en el sitio donde me vacunaron. Me tuvieron que administrar corticosteroides, antihistamínicos, adrenalina, etcétera, porque empecé a tener una grave dificultad respiratoria. Ese cuadro clínico es un cuadro clínico de anafilaxia severa, y cuando ha habido ese antecedente, la recomendación actual es no vacunar con los biológicos contra COVID-19. Esa es una contraindicación absoluta que se está marcando actualmente en las guías técnicas. La otra contraindicación absoluta, Belén, es tener COVID activo. Si usted está enfermo de COVID o tiene muy pocos días de haber sido diagnosticado con COVID, no puede vacunarse. Tiene que esperar aproximadamente un mes para que pase la historia o la fase aguda de la enfermedad y posteriormente ya pueda vacunarse. Esas son las dos contraindicaciones importantes. Algunas condiciones preexistentes. La más importante es la relativa al antecedente de alergias graves, lo que acabamos de platicar. Hasta hace algunas semanas considerábamos que con AstraZeneca y Johnson Johnson se hubieran presentado las reacciones tipo trombóticas, pudieran estar relacionadas con el antecedente de factores de riesgo para trombos. Ha empezado a cambiar un poco en las últimas semanas porque se empezó a identificar que el tipo de trombosis trombocitopénica que presentaron los pacientes en cuestión es un tipo de trombosis diferente a la que se genera con factores de riesgo tradicionales. Estos casos asociados a las vacunas de Astra y de Johnson, que por cierto son muy pocos, son contados con los dedos de las manos, y los millones de vacunas aplicadas pues, evidentemente inclinan la balanza a favor de vacunarse, ¿no? Por eso se reanudó todo muy rápido para vacunación con Astra y con Johnson Johnson, porque el mecanismo por el cual se producen esos estados trombóticos es porque se generan
un tipo de anticuerpos contra, de tipo 4 se llaman, contra heparina. Es un mecanismo muy diferente al que genera trombos tradicionalmente, por ejemplo, en las mujeres de edad avanzada, con obesidad, que toman estrógenos, etcétera, porque incluso los casos que se presentaron de trombosis asociada, sorprendentemente fueron en jóvenes y predominantemente en mujeres. De hecho, el 80% de esos casos asociados a vacunas fueron en personas jóvenes, más que en personas de edades avanzadas, como ocurre en las trombosis tradicionales. Entonces, creo que por el momento, si nos preguntan, oye, como yo tengo factores de riesgo para trombosis, por lo que ustedes, los médicos, han dicho de mi edad, obesidad, sedentarismo, tomar estrógenos, etcétera, pues entonces creo que no me puedo vacunar, ¿verdad? Porque eso me representa un riesgo. No, la respuesta es no, porque no son los mismos tipos de factor de riesgo, porque no fueron los mismos mecanismos moleculares que generaron las trombosis escasas y esporádicas que se asociaron a las vacunas de Astra y de Johnson. Vamos a la pausa, regresamos para entrar ya a la recta final de este programa especial Coronavirus, la pandemia. Esta semana también hablamos sobre la interrupción de los servicios de salud derivados precisamente de esta pandemia de COVID-19. Vamos a la siguiente pieza informativa que nos la presenta Rocío López Fonseca. Los servicios de prevención y tratamiento de las enfermedades no transmisibles se han visto gravemente afectados desde el comienzo de la pandemia de COVID-19 en la región de las Américas, según una revisión hecha por la Organización Panamericana de la Salud. La encuesta virtual, que fue completada a nivel global por más de 150 países y a nivel regional por 28 estados miembros de la OPS durante un periodo de 4 semanas, confirmó que el impacto es mundial y que la interrupción de los servicios de salud de rutina constituyen una amenaza para la salud de las personas que viven con enfermedades crónicas. Desde que comenzó la pandemia, los servicios de salud de rutina fueron reorganizados o interrumpidos, y muchos dejaron de brindar atención a las personas en tratamiento contra enfermedades como el cáncer, enfermedades cardiovasculares, hipertensas, reumáticas, diabetes, entre decenas de padecimientos más. También mucho del personal de salud fueron redireccionados a atender pacientes con COVID-19. Antes de la contingencia por COVID, el 81% de las muertes en las Américas se debieron a enfermedades no transmisibles, es decir, por padecimientos crónico-degenerativos. Se estima que 62 millones de personas en las Américas viven con diabetes y 1.2 millones de personas viven con cáncer en América Latina y el Caribe,
Además, 1 de cada 4 personas en las Américas tiene mayor riesgo de enfermar gravemente y morir si se infectan con COVID-19 por vivir con una enfermedad crónica, informó Rocío López Fonseca. El infectólogo Héctor Raúl Pérez Gómez hizo una reflexión precisamente en torno a cómo han cambiado los sistemas sanitarios en el mundo en medio de esta pandemia y las lecciones que deberíamos aprender. La propia Secretaría de Salud en México replicó la información de los Centros para Control de Enfermedades con un señalamiento muy conveniente. El hecho de que estas medidas podrán ser operantes cuando la vacunación haya avanzado, brindando una cobertura mayor a la población mexicana. Pero textual, en la página de los Centros para Control de Enfermedades, en una publicación actualizada al 27 de abril de 2021, se señala, y textual, si me lo permites, las personas completamente vacunadas pueden visitar a otras personas completamente vacunadas en espacios cerrados y sin necesidad de usar mascarillas ni mantener el distanciamiento físico. 2. Visitar o recibir visitas de personas no vacunadas, incluidos niños, de un mismo hogar y con bajo riesgo de enfermarse gravemente a causa de COVID-19 en espacios cerrados y sin necesidad de usar mascarillas o mantener el distanciamiento físico, es decir, recibir visitas de quien no haya estado expuesto, de quien no esté en alto riesgo de enfermar. 3. Participar en actividades recreativas al aire libre sin mascarilla, excepto en ciertos entornos y eventos muy concurridos. 4. Reanudar los viajes nacionales sin hacerse pruebas de detección antes o después de viajar y sin necesidad de cumplir la cuarentena después del viaje. Siguiente número. 6. No hacerse pruebas de detección antes de salir de los Estados Unidos en un viaje internacional, excepto si el destino, el lugar de destino, así lo exige. No hacerse una prueba de detección después de una exposición, siempre y cuando no tengan síntomas, con algunas excepciones en ciertos entornos. No hacer cuarentena después de una exposición conocida si no tienen síntomas, y no hay necesidad de realizarse pruebas de evaluación de rutina si no tienen síntomas cuando sea viable. Y también se señala lo que sí debemos seguir cuidando aún estando completamente vacunados. Lo que decíamos de seguir usando mascarilla en espacios cerrados, sobre todo en espacios de alta concurrencia, usar mascarillas, evitar las reuniones presenciales numerosas en espacios cerrados, hacerse pruebas de detección si tienen síntomas de COVID, porque lo hemos dicho, quien está vacunado puede llegar a tener un COVID leve o incluso leve moderado. Y, por supuesto, seguir las recomendaciones y respetar los requisitos de viaje de los departamentos de salud, porque si cambia la epidemiología puede haber de nueva cuenta restricciones. Esas son, digamos, las guías así puntuales publicadas por los Centros para Control de Enfermedades. Como podemos ver, mayor libertad ya en las personas, quede esto perfectamente claro, que tengan esquema de vacunación completo y que recordemos, en muchos de los casos son 2 dosis. Pfizer empieza a señalar la posibilidad de una tercera dosis como refuerzo por estar observando que a 8 meses de distancia o 9 meses de distancia de haber completado el esquema de las 2 dosis puede empezar a bajar la inmunidad. Ya hay algunos estudios con otras vacunas al mismo respecto. Entonces, no nos extrañe que esta vacuna llegara a definirse que tiene periodicidad en aplicación. No sabemos si al año, no sabemos todavía si a mayor distancia, pero seguramente va a ser una vacuna de administración periódica. Y entonces
Es evidente que estas medidas de las que acabamos de hablar van a tener que conciliarse con esos hallazgos académicos que nos permitan ya una protección a largo plazo, ¿no? Es posible que nuestro amable auditorio esté de acuerdo con el comentario. No sé si nos ocurre que ahora ya ese espacio, ese guardar distancia, lo estamos haciendo hasta de manera ya inconsciente, fíjate. Como también sentimos que no traemos el cubrebocas y sentimos que algo nos falta. Los seres humanos vamos adquiriendo los hábitos, qué bueno, me parece conveniente, y creo que eso nos va a ayudar para que en el futuro, si bien podamos regresar a una normalidad, pero va a ser una normalidad con un poco de modificación, con algunas modificaciones. Vamos a aprender muchas cosas. Cómo muchos sistemas de salud han desatendido enfermedades crónicas diferentes que son problemas de salud pública por la atención centrada en la pandemia de COVID-19, diabetes, hipertensión, enfermedades cardiovasculares diversas, cáncer, incluso la última nota que escuchábamos al respecto de la cantidad de recetas no surtidas de fármacos para el control de estas enfermedades crónicas no transmisibles, y es una situación que debe resolverse cuanto antes, porque si la población no tiene adecuado control de estas enfermedades crónicas, puede tener mucho más riesgo de COVID grave, y sabemos desde inicios de la pandemia las casuísticas más grandes publicadas al respecto. Por ejemplo, una casuística de China que incluyó alrededor de 94,000 pacientes, los primeros 94,000 pacientes. Ellos identificaron perfectamente bien como factores de riesgo, además de la edad, pues la presencia de estas enfermedades crónicas. Y en la literatura médica nos podemos encontrar muchos, cientos a lo mejor de artículos, y todos coinciden en ese hecho, ¿no? Le va más mal con COVID-19 a un paciente con diabetes mal controlada comparativamente con alguien bien controlado. Y así puedes decirlo para hipertensión arterial, para pacientes que tuvieron antecedente de un infarto agudo del miocardio, para pacientes con enfermedades pulmonares crónicas, para pacientes con cáncer, etcétera. Antes de despedirnos, vamos a Guatemala con nuestro compañero Javier Corleto, jefe de TV USAC de Guatemala. Nos actualizó información sobre lo que se vive hoy por hoy en este país. Desde Guatemala, este es el reporte de coronavirus en la semana del 28 de abril al 5 de mayo de 2021. Los datos son los siguientes: 230.095 casos acumulados, 207.862 recuperados, 14.627 casos activos y 7.606 fallecidos. El primer lote de las vacunas Sputnik V llegó este miércoles 5 de mayo a Guatemala, luego de varios días de retraso. Las primeras 50.000 dosis ingresaron vía aérea. El cargamento fue llevado al Centro Nacional de Biología en la zona 11 capitalina, y posteriormente se distribuirán las dosis en centros de vacunación. Estas vacunas forman parte de las 16 millones que el Ministerio de Salud adquirió a través de un intermediario ruso. Guatemala ya pagó el 50% del valor total de las vacunas rusas. La vacunación, que contempla a los adultos mayores de 70 años, aún no ha iniciado en forma masiva. Los médicos piden que se extremen las medidas de cuidado para no exponer a los adultos mayores aunque ya hayan sido vacunados. Las autoridades sanitarias también insisten en que el cuidado que se ha mantenido en estos últimos meses de la pandemia debe atenderse y cumplirse con las medidas, sobre todo porque son personas menores de 40 años las que se están contagiando de COVID-19 con mayor frecuencia. Hasta el 3 de mayo del 2021, el tablero COVID-19 del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social muestra que las personas de 40 años se han contagiado de este coronavirus y que son 132.388.
Esto representa más de la mitad del total de contagios desde que la enfermedad llegó a Guatemala. La segunda fase de vacunación comenzó oficialmente con 102.842 personas registradas en todo el país y en varios departamentos se empezó a aplicar la vacuna de la farmacéutica AstraZeneca. Esta fase comenzó inyectando la primera dosis a pobladores de la capital, Alta Verapaz, Chiquimula, Chimaltenango y Quetzaltenango. En Guatemala serán vacunados entre 1.000 y 1.200 personas diariamente, en un lapso de 4 meses. La Universidad de San Carlos de Guatemala es uno de los centros autorizados para la vacunación y cuenta con un sistema sencillo que va desde las medidas de bioseguridad, todo el proceso de inscripción en línea, personal profesional para atender a las personas mayores, hasta un lapso de observación al paciente después de la vacunación por cualquier situación que pueda ocurrir y la hospitalización si fuese necesario. Todo este proceso se lleva a cabo por medio de 2 formas, peatonal y vehicular, para la comodidad y seguridad de las personas mayores de 70 años. Para Canal 44, desde la Universidad de San Carlos de Guatemala, reportó Javier Corleto. Saludos. De esta manera llegamos al final de este programa especial. Gracias por habernos acompañado. Le invitamos para que nos sintonice en la siguiente emisión. Hasta entonces. Coronavirus, la pandemia. Coronavirus, la pandemia.